Vamos a entrar en la palabra de Dios hoy y continuamos hablando acerca de la serie que comenzamos la semana pasada, hábitos. Empezamos hablando acerca de que las personas exitosas hacen continuamente lo que otros hacen ocasionalmente. Las personas de éxito hacen continuamente lo que otros hacen ocasionalmente. Y comenzamos hablando de que para poder nosotros desarrollar buenos hábitos, hacer lo que Dios quiere que hagamos, necesitamos primero ser lo que Dios quiere que seamos. Y Dios nos ha dado una identidad. Dios nos ha dado una identidad en su Hijo y nos ha dado una identidad en su palabra. Por lo tanto, a través de esa identidad nosotros debemos de reflejar lo que Dios quiere que seamos y poder vivir un estilo de vida que honra a Dios. Poder vivir y hacer aquellas cosas que Dios tiene para nosotros y poder desarrollar hábitos en nuestra vida. Poder desarrollar esos hábitos que Dios quiere que logremos hoy. Amén. Hoy vamos a continuar con esta serie y vamos a estar hablando acerca de comenzar hoy. ¿Qué hábito necesitas comenzar hoy? Comienza hoy. Algo que necesitas hacer, algo que necesitas empezar a hacer en base a la identidad que Dios nos ha dado. Piensa en un día común, el día cualquier día de la semana, y piensa lo que hiciste. ¿Qué fue lo que hiciste durante ese día? No sé cuál sea tu rutina, ¿no? Pero regularmente a lo mejor te levantaste, te pusiste los zapatos o a lo mejor agarraste el teléfono antes de ponerte los zapatos, ¿no? Lo primero es agarrar el teléfono y ver qué chisme nuevo hay. O a lo mejor ver el clima, ¿no? Como si lo pudiéramos cambiar. Lo vemos cada 2-3 minutos. A lo mejor eso hiciste. Te fuiste, te hiciste un café, medio desayunaste, saliste, te subiste al carro, te fuiste media hora en el tráfico, 1 hora, algunos hasta más, algunos hasta 2 horas en el tráfico, 1 hora y media, llegaste a tu trabajo, hiciste lo que tenías que hacer en tu trabajo, llegó la hora de comida, comiste tu sándwich, tu lonche de salchicha con jalapeños y luego te fuiste de nuevo a trabajar, terminaste el horario de trabajar, te subiste al carro, aventaste otra media hora o 1 hora en el tráfico, llegaste a tu casa, cenaste, después de eso te sentaste a ver la televisión 1 o 2 horas, se te hizo tarde, te bañaste, algunos, y te fuiste a dormir para luego levantarte y hacer lo mismo, ¿no? Y la mayoría de los casos nosotros tenemos esos hábitos que se han venido formando en nuestra vida, se han venido formando a través del tiempo. La gran parte de lo que normalmente hacemos no es el resultado de elecciones conscientes, sino un resultado de hábitos diarios. La gran parte de las cosas que haces cada día no es que conscientemente estás pensando, me voy a subir al carro para ver. Ya lo hiciste, lo haces porque lo haces todos los días, ¿no? Ya tienes una rutina, te levantas, muchos de los veces, ¿no? La rutina esa de agarrar el celular en cuanto te levantas, ya es algo que ya ni siquiera lo piensas, ni siquiera consciente, pero ya se te hizo un hábito y lo haces y lo haces y lo haces. La gran parte de las cosas que hacemos continuamente, diariamente, no es el resultado de elecciones conscientes, sino de hábitos diarios, cosas que se han venido formando a través del tiempo de nuestra vida y se han hecho una rutina de lo que hacemos. Hasta el 40% de las cosas que hacemos es el resultado de estos hábitos cada día. Entonces dime tú si no es importante desarrollar y hacer hábitos correctos, hábitos buenos, hábitos que nos ayuden a lograr lo que Dios tiene para nosotros, a alcanzar lo que Dios tiene para nuestra vida. Claro que es importante. Claro que es importante. Y si no somos conscientes en decir qué necesito hacer, la verdad es que se nos va a pasar el tiempo y se nos ha pasado el tiempo. A muchos se nos han pasado los años en decir, quiero comenzar a hacer esto, quiero comenzar a hacer aquello. Este año quiero leer o este mes quiero leer un libro más. Y la realidad es que a veces lo empezamos y como no tiene dibujitos lo abandonamos, ¿no? Queremos libros con dibujitos todavía, porque a veces no hemos desarrollado esos hábitos que necesitamos. Y la realidad es que esos hábitos son los que forman nuestra vida.
Vemos en la Biblia un ejemplo bien poderoso acerca de lo que implica tener hábitos y que estos hábitos tengan una repercusión en nuestra vida. Un ejemplo poderoso, Daniel. Vamos a ver unos versículos en Daniel capítulo 6, versículo 3. Daniel capítulo 6, del versículo 3 hasta el versículo 10. A ver si lo tengo correcto ahí, porque se me hace que puse Daniel 6, 3 al 10. Dice: pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios, debido a la gran destreza, escuche, debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. ¿Debido a qué? A la gran ¿qué? Destreza. O sea, no era nada más qué bonito está Daniel, vamos a ponerlo aquí, no, como Peña Nieto, muy bonito y todo, y lo pusieron. Estoy entrando en terrenos muy peligrosos, ¿no? Hay. Bueno, ya no es presidente, entonces podemos hablar de él. Pero Daniel fue puesto por la destreza administrativa, hacía las cosas bien. Dice que el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Piensen esto. No encontraron nada en lo que lo pudieran criticar o condenar. Era fiel, era siempre responsable y totalmente digno de confianza. Cuando pienso en esas cosas me vuela la mente pensar en el carácter de Daniel. ¿En quién era Daniel? Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo el que ore o quiera ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas que no pueda ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Encontramos un ejemplo, una persona que llegó a un lugar y se le abrió el camino, se le abrió las puertas para que pudiera gobernar, para que pudiera dirigir. Pero no fue casualidad, no fue solamente por su bonita cara, fue porque era alguien que había demostrado destreza y alguien que tenía sistemas y alguien que tenía hábitos. Encontramos estas palabras, ¿no? Daniel era fiel, siempre responsable y digno de confianza. Piensa en estas cosas. Nadie llega a ser fiel, siempre responsable y digno de confianza por casualidad o por accidente. Las personas fieles son aquellos, y de hecho la palabra fidelidad viene de la constancia en la fe, de ser constante en la fe, de permanecer en un mismo compromiso durante un periodo largo de tiempo. Era fiel, era siempre responsable, se le daba a hacer algo, respondía de acuerdo y hacía lo que se le pedía, y se le había dado confianza. ¿Por qué? Porque había desarrollado la capacidad de responder correctamente, de hacer lo que se demandaba, lo que se esperaba de él. Vemos lo que encontramos en Daniel, que oraba 3 veces. O sea, tenía un sistema de oración.
No era cuando tenga ganas y cuando esté en problemas me voy a poner a orar, como muchas veces no lo hacemos, ¿no? Cuando llegue la calamidad busco a Dios, cuando se me ponga difícil entonces oro, sino que oraba 3 veces al día, en la mañana, a mediodía, en la noche, no sé a qué horas, pero oraba 3 veces al día. Y luego dice, como siempre lo hacía. O sea, esto no era de que, caray, van a hacer un decreto, déjame oro, ¿no? Ahorita es tiempo para buscar a Dios. No, siempre lo hacía. Era un decreto, era un hábito que había formado en su vida, lo cual lo llevó a ser confiable, fiel y responsable, lo cual lo llevó a un lugar de preeminencia. Entonces, basados en la vida de Daniel, encontramos esto: que la destreza, la disciplina, más el favor de Dios se convierten en la promoción o en el éxito en nuestras vidas. La destreza, cuando puedes hacer algo porque has logrado ser alguien capaz para hacer algo, has masterizado algo, o sea, esa es la destreza. Cuando tú haces algo tantas veces que después te conviertes en un maestro de eso, tienes destreza para hacer aquello. Más la disciplina, el hacer las cosas una y otra vez, el tener un plan, el tener hábitos constantes, más el favor de Dios le abrieron las puertas a Daniel. Le abrieron el camino para que gobernara. Le abrieron el camino para que pudiera hacer influencia delante de los hombres, pero no nada más delante de los hombres, sino que delante de Dios. De hecho, estas son las cosas que sacaron a Daniel del pozo de los leones. Cuando Daniel se encontró en el pozo de los leones, fue su carácter, su confianza en Dios, su disciplina, fue la fe que tenía constante, la que Dios usó para sacarlo del pozo de los leones. Encontramos entonces que hay un patrón para llegar a las metas, para llegar al éxito, para llegar a lo que queremos hacer. La disciplina y el orden entonces son el requisito para el liderazgo y la autoridad. Y no nada más lo encontramos en el Antiguo Testamento, no nada más lo encontramos en la vida de Daniel, lo encontramos en muchas otras personas que conocían a Dios, que eran fieles a Dios, que buscaban al Señor, que caminaban con el Señor y que lograron grandes cosas. ¿Ustedes creen que a Noé no le tomó destreza y disciplina para lograr hacer el barco en el que se iban a salvar todos los animales y Dios iba a usar? Imagínate que no le tomó destreza para que durante más de 100 años él se levantara cada día y dijera: ahora tengo que buscar este tipo de madera, ahora tengo que hacer aquello, porque Dios me dijo que va a inundar la tierra. O sea, no nada más necesitó fe. La fe fue la materia prima de donde brotaron todas las demás cualidades. Y nosotros tenemos fe. Lo que pasa es que a veces dejamos la fe y la elevamos a un lugar espiritual y no logramos que esa fe se convierta en el motor para lograr hacer las cosas en esta tierra que necesitamos hacer. Imagínate, Moisés, a Noé hubiera podido haber dicho Noé: Dios, pues tú eres todopoderoso, ¿para qué me pones a mí a trabajar 100 años cuando tú puedes hacerle así y aparecer un barco aquí? ¿A poco no a veces pensamos así nosotros? Pero pues Dios lo puede hacer todo. ¿Por qué no lo hace? En lugar de que me ponga a mí a trabajar, en lugar de que me ponga a mí a hacer lo que debo de hacer. Sin embargo, Noé fue capaz de escuchar la voz de Dios, tener fe y en esa fe moverse para hacer lo que tenía que hacer. Cada mañana tener que levantarse, imagínate, no nada más a trabajar, sino a enfrentar las críticas. Y no nada más enfrentar las críticas, pero a lo mejor también enfrentar su propia naturaleza que le decía: ¿y qué tal que no suceda lo que te dijeron? Porque no era como que rápido iban a suceder las cosas. Tuvo que esperar décadas trabajando y trabajando y volviendo a trabajar y volviendo a trabajar. De eso estamos hablando. Tú y yo necesitamos ser capaces de desarrollar sistemas, hábitos que reflejen nuestra fe.
No confiamos en los destrezas ni confiamos en los hábitos, ni ponemos nuestra fe en lo que nosotros podemos hacer, pero sí reflejan nuestra fe. Sí reflejan nuestra fe. ¿Están conmigo? Está muy frío, les prendo tantito el calentón porque lo siento así como que se están queriendo acurrucar. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 13 nos dice lo siguiente, y es donde vemos de nuevo que la disciplina y el orden son el requisito para el liderazgo y para la autoridad. Dice, las siguientes declaraciones dignas de confianza, dice el apóstol Pablo a Timoteo: si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. O sea, si alguien que tiene una meta de estas, que suave, muy bueno, qué bueno que tengas esa meta. Por esta razón, un anciano debe de ser un hombre que lleve una vida intachable. Ahí es cuando decimos, ay, no. O sea, todos decimos, no, sí, yo quiero una vida financiera fuerte, pero cuando nos dice, tienes que ahorrar, dices, no. O sea, hay una meta, pero tiene que haber una forma de llegar a esa meta. Versículo 2 dice, debe ser fiel a su esposa, debe de tener control propio, debe de vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe de recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe de tener la capacidad de enseñar. Fíjate, tiene que tener ¿qué? La capacidad de enseñar. No debe de emborracharse ni ser violento, debe de ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe de dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un anciano no debe de ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Versículo 7. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. De la misma manera, los diáconos deben de ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado, y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente. Escuchen esto, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben de ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben de tener control propio y ser fieles a todos lo que hagan. Un diácono debe de serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán la confianza de la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo? Yo pensaba que era nada más de yo quiero. Yo pensaba que era nada más de yo tengo ganas. A mí, escójanme a mí. No es así, ¿no? La Biblia nos dice que tiene que haber un proceso, tiene que haber un hábito, tiene que haber una vida que respalda, tiene que haber disciplina, tiene que haber orden para poder llegar ahí, para poder lograr lo que Dios quiere. Pero son esas pequeñas cosas que logran y acumulan todo lo que necesitamos para la autoridad, para el éxito, para los planes de Dios en nuestra vida. Nunca pienses que Dios no puede hacer cosas grandes a través de pequeños hábitos. Nunca pienses que Dios no puede hacer cosas grandes a través de pequeños hábitos. Esas pequeñas cosas que parecen insignificantes, esas pequeñas cosas que parecen que no hacen ningún cambio, son las que logran llevarnos a la vida que Dios tiene. Logran llevarnos al lugar que Dios nos va a poner, posicionarnos para lograr lo que Dios tiene para nosotros. Miren, cuando yo pensé en mi vida como pastor, les hablé la semana pasada un poquito, ¿no?, de cómo llegué. He empezado a tratar de nadar y hacer un hábito en eso. Pero hay muchos otros hábitos que he tenido que lograr y que he tenido que tratar e intentar hacer. Y cada uno de nosotros tenemos que llegar ahí, porque no puedo decir quiero ser pastor y nada más soy pastor y ya, ¿no?, y aventarme y todo, y mi vida sigue siendo el mismo desorden. No podemos. Tenemos que subir al nivel de lo que Dios nos quiere llevar. Y como estamos hablando en el grupo, yo les confesaba y les decía, miren, no fue siempre fácil para mí el ser disciplinado, porque vengo de un trasfondo en el que no era una vida desordenada, ni había no había desorden, pero sí no había esas disciplinas marcadas en nuestra vida.
Y entonces yo no tuve mucho en la formación de ser disciplinado, ¿no? Entonces tuve que ahí poco a poco hacerle, buscarle, pero llegó el momento en el que digo, no puedo quedarme aquí, tengo que desarrollar cosas, tengo que hacer algo. Y he venido tratando de desarrollar ciertas disciplinas. Una de ellas es levantarme y hacerme el café todos los días en la mañana. No puede faltar. Ese es un hábito en mi vida. Todo puede faltar, pero el café no. Y eso es muy sencillo. A lo mejor tú dices, ay, ¿ese hábito qué? Bueno, es muy importante para mí, a lo mejor para ti no, pero para mí es muy importante. Dormir al menos 8 horas diarias. Ese siempre ha sido un hábito en mi vida. Porque yo me he dado cuenta, durante mucho tiempo empecé a trabajar, trabajaba de noche y trabajaba, de madrugada, que me tenía que levantar a veces a las 2 de la mañana y para las 6 de la mañana, de la tarde o las 7 a más tardar, yo ya me iba a dormir. Y tú puedes decir, ay, y estábamos recién casados, yo y Reina, y mis hijos estaban chiquitos, y sí, que a veces era así como que, ay, los voy a dejar toda la tarde solos ahí, ¿no? La mitad del día, pero bueno, si quería trabajar, y si quería producir, y si quería traer un cheque, un salario, tenía que hacerlo. Entonces me tenía que ir a dormir. Ellos ya sabían, me acostaban mis hijos a mí en lugar de yo acostarlos a ellos a las 6 de la tarde. Me daban, y entonces, pero desarrollé un hábito porque también supe que no iba a poder hacerlo durante largo tiempo si nomás dormía 3 o 4 horas. A veces así gente, ¿no? Dice, pues ando todo débil. ¿Cuántas horas dormiste? No, 3, 4, ¿qué estabas haciendo? Viendo la tele. Entonces te das cuenta que no puedes ser así. No puedes llegar a ese lugar si no cambias ciertas cosas, desarrollas ciertos hábitos, si no haces lo que necesitas hacer. Este año empecé, ya había otros años leído la Biblia durante todo el año, pero había dejado, ¿no? Seguía leyendo y todo, pero no sistemáticamente. Este año empecé otra vez y dije, voy a leer la Biblia durante todo el año y la tengo que terminar. Y ahorita puedo decir poco más adelantado, mi plan es tratar de terminarla antes del año. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas hacer? Este año nosotros empezamos a hacer también un devocional con mis hijos, que no fue fácil empezar a hacerlo. No fue fácil empezar a juntarnos y hacerlo. De pronto batallábamos, de pronto los niños no querían, y de pronto yo tampoco quería, y de pronto andamos cansados. Pero ahí empezamos y ahorita nos es mucho más fácil porque ya hemos logrado ese hábito. Una de las cosas que siempre ha sido un hábito en mi vida, y yo les decía en el grupo también, por ejemplo, a lo mejor no había muchas otras disciplinas en la casa, pero una de ellas era clara: los domingos o los miércoles o los días que hay iglesia, vamos a ir a la iglesia. No importa que te duela el pie, que te duela la mano. Algunas veces yo me acuerdo que me hacía el dormido. Yo así, me hacía ya iba a llegar la hora de la reunión y yo me hacía el dormido así. Y lo así como que veía, y mi mamá venía, órale, levántate, vámonos. Qué dormido ni qué dormido. Y ese no era una cuestión en nuestra vida. Eso no era, ¿iremos a ir hoy a la iglesia? ¿Iremos? No, eso era una regla. Eso tenemos que hacer. Desde que el Señor empezó a hablar a mi corazón y desde que me convertí, fue claro que yo tenía que darles mis diezmos al Señor. Y eso nunca fue una cuestión de ¿lo iré a hacer hoy o no lo iré a hacer hoy? Y miren, hubo tiempo en los que andaba bien fregado, ahora sí como dicen. Hubo tiempo en el que yo estaba estudiando y tenía que pagarme mi propia escuela. Y hubo tiempo en lo que no tenía nada, pero trabajaba un día y de ese día yo tenía que dar mis días, porque ya eso era un hábito en mi vida, ya no lo podía cambiar, porque eso hablaba de que Dios era primero en mi vida y de que Dios era primero siempre, no nada más cuando me iba bien, siempre. ¿Qué cosas necesitamos cambiar? ¿Qué hábitos pequeños tenemos que acumular para poder llegar al lugar que Dios nos quiere llevar? Si piensas que los pequeños hábitos no son tan importantes, piensa simplemente en tus dientes. Y aquellos que les gusta comer mucho dulce, más todavía. Si no te lavas los dientes diariamente, o al menos una vez, yo creo, los doctores dicen que 3. Y si te gusta comer muchos dulces, a lo mejor lo primero piensas, no pasa nada, y no pasa nada, ¿no? A lo mejor los únicos efectos malos son el mal aliento, por eso al principio. Pero pasan los años y luego dices, ay caray, ya se me anda queriendo caer un diente y otro, y luego hoyos y esto y aquello. Con el tiempo. Y luego vas con el dentista y te quiere sacar un ojo para ponerte los dientes, ¿no? Vas con el dentista y te quiere cobrar $4,000, $5,000 por un
por un diente? Es increíble lo que cuestan los dientes. ¿Sí o no? Yo creo que es de lo más caro que hay en los dentistas. Por eso los odio. ¿Qué cosas necesitamos hacer? ¿Qué cosas te necesitas tú hacer para poder llegar al lugar donde quieres llegar? En función de lo que quieres ser, ¿qué hábito necesitas comenzar hoy? En función de lo que quieres ser, de lo que eres, ¿qué hábito necesitas comenzar hoy en tu vida? No tiene que ser algo grande. Puede empezar pequeño, pero necesitamos empezar hoy. Por ejemplo, quieres ser una persona que demuestra amor, que demuestra cuidado por las demás personas. Empieza con darle una nota de agradecimiento quizá a alguien, o mandarle un mensaje. A lo mejor ya no se usan tanto las notas escritas, pero un mensaje de agradecimiento a alguien. ¿Quieres ser una persona organizada? Empieza tendiendo la cama cuando te levantas. Especialmente los que viven solos, no yo, mi esposa la alza por mí, eso cuenta ahí. Es una regla que yo cuando el que se levanta al último la tiende. Entonces por eso yo siempre me levanto primero. No es cierto. Mantén el carro limpio. ¿Quieres ser alguien organizado? Mantén tu carro limpio. ¿Cómo está tu carro? Y eso habla de nosotros. A lo mejor dices, no es tan importante. Claro que es importante. Claro que es importante. ¿Quieres ser organizado? Empieza, voy a limpiar mi carro una vez por semana. Ese va a ser mi hábito de aquí en adelante. No parece muy grande a lo mejor, pero va a empezar a crear algo en tu vida, a formar. Y te vas a dar cuenta que un carro limpio se disfruta más. ¿Sí o no? Y un carro limpio también te recuerda que ya no te ayuda para no codiciar otros carros. Practiquen eso, verán. Cuando sientes, mi carrito está bien fregado, lo que sea. Vete al car wash, gasta $3 en lugar de decirme tengo que ir a embarcar con otro carro nuevo. Ve al car wash, gasta $3, lo limpias bien limpiecito, le pones Armor y luego te subes, pones música, y si trae aire acondicionado pues todavía mejor. Y vas a decir, qué suave. No necesito otro carro ahorita. Y le das. Pero si tu carro lo traes así todo hecho pedazos, siempre vas a querer otro carro. Siempre vas a, qué suave aquel carro. Pero luego agarras el carro nuevo y lo traes igual, ¿no? Hecho pedazos. Si quieres ser, ¿qué cosas necesitas hacer? ¿Quieres ser un ejemplo piadoso para tus hijos? Empieza leyendo la Biblia con ellos. Siéntate con ellos a leer. Y que lean ellos si ya saben leer juntos. A lo mejor al principio no parece como que es la gran experiencia, pero empieza a crear algo, un ambiente diferente. Empieza a crear una conexión divina entre tú y ellos. Entonces ya no eres el que les dice, lee la Biblia porque ahí dice todo, sino el que busca a Dios junto con ellos. ¿Qué cosas queremos hacer? ¿Qué necesitamos empezar hoy? ¿Quieres ser una persona más saludable? Pues empieza por dejar las Coca-Colas. Tan sencillo como la Coca-Cola, ¿no? Si ya dejas la Coca-Cola, si eres alguien que te gusta mucho, ya la llevas de gane. No la cambies por la Coca Cero, ¿no? Mejor de plano déjala, que no tiene nada de, ¿qué cosas necesitas? Ahora, ¿cómo podemos llegar a crear nuevos hábitos? ¿Cómo crear un nuevo hábito? Necesitas sistemas. Para crear nuevos hábitos necesitas sistemas. Y a lo mejor tú dices, es que yo no tengo sistemas en mi vida, ¿no? A lo mejor yo no tengo sistemas para crear nuevos hábitos. La realidad es que todos tenemos sistemas en nuestra vida. Todos. A lo mejor malos sistemas, malos hábitos, pero tenemos malos hábitos. Por ejemplo, levantarnos, ¿no? Y a lo mejor lo que tú primero haces es tomarte una Coca-Cola. Ese es un sistema. Aventarte 3 horas viendo series de televisión diariamente, ese es un sistema. No es el más saludable de todos, pero eso es un sistema que tienes ahí. Ya lo creaste, ¿no? Y a veces hasta nos enojamos cuando nos interrumpen nuestras 3 horas de ver algo, porque ya es un sistema, ya es parte de nosotros. Antes allá en México eran las novelas, no, ahora ya aquí son las series. Y más peligrosas todavía, porque allá tenía que esperar a la hora que saliera y en el canal que saliera. Aquí no, aquí las puedes ver donde sea. Vas en el carro y te encuentras gente viendo series, manejando.
Así con el de celular ahí, ¿no? Pararon el otro día, no es mentira, acabó de salir en las noticias. Pararon a esta persona porque iba viendo el policía lo vio que iba viendo su celular, iba viendo algo y lo paró. Resulta que iba viendo el show de Law and Order. ¿Saben cuál es? El show de policías. Iba viendo el show de Orden y Ley. Iba manejando, que lo para el policía. Iba viendo el show de Law and Order. Entonces, son sistemas equivocados, pero son sistemas. Son hábitos equivocados que hemos formado. ¿Por qué? Porque los sistemas tienen un círculo. Hay un círculo de los hábitos que empiezan con un estímulo, luego producen una respuesta y luego tienen una recompensa. Todo es así. Hay un estímulo en nuestra vida. Luego actuamos, hacemos lo que hacemos cada vez, sea bueno o sea malo, y luego tenemos una recompensa. Sentimos algo de placer o lo que sea y volvemos a hacerlo. Es un círculo. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de cómo funcionan los hábitos. Dos cosas sencillas para poder crear un nuevo hábito. Primero, hazlo obvio. Hazlo obvio. Necesitas hacer que los hábitos que quieres crear sean obvios. Piensa en cómo los supermercados acomodan las cosas en el mercado. ¿A poco no da coraje ir al supermercado y vas a comprar leche y tienes que cruzar una milla para llegar a donde está la leche y el café? Al último, allá en la mera esquina, no hay ninguna tienda, excepto las tienditas esas chiquitas de la esquina que tienen todo ahí, ¿no? Pero no hay ninguna tienda grande que tenga la leche, los huevos y las cosas de uso diario al frente. Lo tienen todos atrás, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tú vas a tener que cruzar a través de toda la tienda, y al cruzar a través de toda la tienda te van a poner aquí, ¿no? Que las papas están a 3 por $1, y te van a poner aquí que tú necesitas comprar este café nuevo, y mientras vas caminando ya resulta que ya no fuiste a comprar nada más leche, ya sales con $300 de mandado que no necesitabas, ¿no? ¿Por qué? Porque te lo ponen todo obvio. Vas pasando y lo vas viendo y dices, ay, sí, ya me acordé que necesito esto, y a lo mejor ni lo necesitabas. Y agarras, oh, mira qué rico se ve ese ice cream sandwich, o ese pan, esa conchota así, y te la llevas. No vas a comprar eso, ibas a comprar leche y huevos, pero saliste con un montón de cosas. Con los hábitos es igual. ¿Quieres formar un buen hábito, un nuevo hábito? Hazlo obvio, porque no podemos cambiar si no cambiamos las cosas que miramos, las cosas que vemos. Por ejemplo, ¿quieres leer la Biblia más? Pero tu Biblia está empolvada, metida allá entre un montón de libros, y nada más cuando te acuerdas vas y tienes que subirte y no lo haces. Pon tu Biblia en tu, ¿cómo se dice? En tu cabecera. Ahí cerquita de tu cabecera, ábrela en donde estás leyendo, para que en cuanto te levantes o cuando te vayas a acostar, la miras ahí y dices, necesito leer la Biblia. Obviamente, aquellos que no la leen a lo mejor en papel, en los teléfonos puedes hacerte un plan para leer la Biblia, y te lo recuerda todos los días. Es más, te lo puede recordar cada hora, te lo puede recordar cada 10 minutos si quieres. Si tú puedes crear un recordatorio: recuérdame leerla antes de acostarme a las 9 de la noche o a las 6 de la mañana, y te va a decir ahí. Y si eres de los que te ves el recordatorio y lo apagas, así como apagas el despertador en la mañana, bueno, pues ponte 20 para que estés ahí. Ya si apagas 20 recordatorios, pues no hagas ese plan de querer leer la Biblia, porque la realidad es que no quieres leer la Biblia. Pero si quieres, haz las cosas obvias, hazlo obvio. ¿Quieres ser más saludable? Por ejemplo, ¿quieres tomar más agua? Yo recuerdo que Reina decía, quiero tomar más agua. Entonces compró una jarrota de agua, y la llenaba de agua y la limpiaba y la ponía ahí muy bonita para que le llamara la atención tomar agua. De otra forma no lo hacía, ¿no? Y ahí está la jarra. Entonces tienes que hacer obvio las cosas. Tienes que hacer las cosas obvias para que lo puedas lograr. ¿Quieres, no sé, qué otra cosa quieres? ¿Quieres orar más? Hazlo obvio. Por ejemplo, cuando vas en el camino, pon música de adoración que te ayude a pensar en Dios, enfocar tus pensamientos, empezar a orar. No creo que puedas orar si estás escuchando reggaetón.
O si andas escuchando a Don Cheto o al Piolín o a el feo, la mala y el, ¿cómo se llaman? Algo así. Nunca los oigo, pero tengo muy buena memoria, entonces sé quiénes son. La realidad es que nunca los oigo. Pero si escuchas adoración mientras vas y empiezas a escuchar a alguien que está adorando a Dios, entonces tu espíritu empieza a despertar y empiezas tú también a orar. Haz obvias las cosas. Hazlo obvio. Necesitas encontrar la forma para poder desarrollar un mejor y un mejor estilo de vida, buenos hábitos. ¿Quieres comer más saludable? Hazlo obvio. Compra las cosas saludables. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, quiero comer más saludable? Pero luego en la casa no tienes nada saludable. No, yo quiero comer saludable, pero tienes puro pan, sodas en el refrigerador y grasa y todas dulces. ¿Quieres comer más saludable? Ve al supermercado y compra $200 de puras frutas y verduras. No tantas, no se te van a podrir después, porque luego eso pasa también. Compras un montón, las tienes ahí, se te pudren. Pero compra, las pones ahí, las ordenas, las pones así más, les echas poquita agua para que se vean así brillositas, para que te den más ganas de comértelas. Compra tajín para que les eches y las puedas comer, porque luego sin chile y limón no comemos nada los mexicanos, ¿no? Necesitas hacerlo obvio. Y no sé qué otra cosa necesitas tú hacer, pero necesitas hacer obvio. Obvio, que lo veas ahí y te recuerde y digas, necesito hacerlo. Ahora, la segunda cosa, necesitas hacerlo fácil. El problema con nosotros cuando empezamos o queremos cambiar nuestra vida es que queremos drásticamente hacer las cosas y ya de la noche a la mañana ya no voy a comer absolutamente nada, ya no voy a hacer nada, no, y lo andas todo con un montón de hambre y no funciona así. Luego, no, yo voy a orar esta semana, 3 horas diarias. Nunca oras si no te quieres poner a orar 3 horas diarias. No funciona así. No, me voy a leer la Biblia todo en un mes. ¿Sabes cuánto necesitas para leer la Biblia en un mes? Si para leerla en un año necesitas aproximadamente 20 minutos diarios para leerla en un año. Si la quieres leer en un mes necesitas durar como unas 5 horas, 6 horas leyendo. Entonces no puedes querer cambiar las cosas y desarrollar un hábito gigantesco. Es mejor que empieces pequeño. De hecho, es mejor que empieces ridículamente pequeño. Que digas, ay, esto es tan pequeño. Y a lo mejor la gente va a decir, es tan pequeño, pero así es como se empieza. Empieza con un verso. Si no lees la Biblia, empieza con un verso de la Biblia al día. 1. Pero que sea todos los días. Leer un verso de la Biblia al día te toma aproximadamente medio minuto. En lo que abres el celular o sacas la Biblia y lo lees. Depende del versículo. Uno te puede tomar como 5 segundos. Jesús lloró. Y ya, no vas a escoger ese todos los días, ¿no? Todos los días lees el mismo. Lee un versículo, pero todos los días. Y antes de hacerme el café me voy a leer un versículo todos los días. Todos los días. Al final del año ya te leíste 365 versículos que pueden transformar tu vida. Si uno puede transformar tu vida, imagínate 365. Hazlo fácil. Empieza a caminar media milla cada otro día. Y a lo mejor si eso es mucho, pues empieza a caminar alrededor de la cuadra. Si quieres hacer ejercicio. Si quieres cambiar a lo mejor un poco tu salud, caminar 15 minutos. Empieza con ir a la iglesia todos los domingos. Sencillo, fácil, ¿sí o no? Eso es lo básico de la vida cristiana. Lo más básico, lo más sencillo. Los baby steps, como dicen. Pasitos de bebé. Todos los domingos voy a ir a la iglesia. Les voy a enseñar a mis hijos que esto es importante. Y vamos a ir, alístense todos porque vamos a la casa del Señor. Fácil, sencillo. Empieza fácil, hazlo fácil. Rodéate de gente que quiere lograr cosas también y que te apoyen. Eso es muy importante. Rodéate de otros que quieren lograr algo, que tienen una meta, que quieren cambiar su vida, que quieren ser disciplinados, que leen, que hacen cosas. Una de las cosas, la realidad es que no soy muy buen lector en cuanto a agarrar un libro entero, pero si agarro un libro trato de terminarlo aunque esté ahí luchando, pero encontré otra nueva forma. Ahora existe lo que le llaman audiolibros. Entonces te compras esta aplicación y te bajas los libros en audio. Y entonces los puedo oír donde sea. Y he encontrado que ahora
como me la paso por todos lados manejando varios tiempos, a veces duro mucho tiempo manejando, puedo andar escuchando todo ese tiempo. Entonces todo ese tiempo que antes estaba perdido, ahora lo estoy asimilando. Y ya me leí me escuché 2, 3 así, ¿no? Y digo, órale, cada vez hay mejores cosas para poder hacerlo mejor, para poder desarrollar mejores hábitos, para acumular un mejor carácter, para aprovechar tu tiempo. Crea un nuevo hábito alrededor de otro que ya tienes. Por ejemplo, es el que les digo, ¿no te gusta tomar café? Pues tómate el café leyendo la Biblia, te vas a ver más rico. Es más, ora tomando café. Yo lo hago. No sé si me han visto, ¿no? Todos los martes que venimos traigo mi café. Oro, tomo café. Oro y tomo café. ¿Te gusta? ¿Te gusta correr? Puedes ahí a través de ese tiempo escuchar la palabra, estar escuchando la palabra, estar orando. Y así desarrollamos mejores hábitos. Zacarías capítulo 4 versículo 10 dice lo siguiente: no menosprecies estos modestos o estos pequeños comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Qué poderoso este versículo, ¿no? No menosprecies lo pequeño. O sea, no pienses que el Señor dice, ay, nomás lees un versículo. No, el Señor dice, un versículo empieza y ahí empezamos bien. El Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Tú y yo necesitamos empezar. ¿Qué hábito necesitas empezar? ¿Qué cosa necesitas empezar en función de quien quieres ser? El propósito de hacer hábitos no es lo que lograrás, sino en quién te estás convirtiendo. Estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Y conforme a su imagen, entonces nosotros desarrollamos nuevos hábitos. Nuevos hábitos, nuevos hábitos. Escuchando al pastor Craig hablando de esta serie, dice que él ha desarrollado un nuevo hábito cada año durante 23 años. Y tú piensas, un nuevo hábito por un año, pues no es mucho. Si este año, por ejemplo, mi hábito va a ser, no sé, correr una vez a la semana y lo desarrollas, pero al final de los años se van acumulando las cosas. Y la realidad es que nosotros tenemos tiempo, el Señor nos está dando tiempo y tenemos que ser sabios para aprovechar el tiempo. Uno de mis versículos preferidos es este. Dice, Señor, dale sabiduría a mi corazón de tal forma que pueda aprovechar bien el tiempo. De tal forma que traiga sabiduría al corazón. O sea, que tú puedas ver el tiempo y digas, es lo más valioso que tengo. Voy a crear cosas, voy a desarrollar cosas. Pónganse de pie conmigo. Tú y yo podemos empezar a tener éxito hoy al honrar a Dios con pequeñas buenas decisiones. Tú y yo podemos empezar a tener éxito hoy. Porque el éxito no se trata de, bueno, voy a tener éxito cuando ya corra un maratón cada mes. No. El éxito lo puedes tener hoy si empiezas hoy. Tú dices, no, el éxito va a venir ya cuando lea la Biblia toda. Pero quién sabe cuándo irá a pasar eso. No esperes a entonces. Di, hoy voy a empezar a valorar la palabra del Señor. El éxito va a venir cuando ya ore mucho como oran otros, 1 hora diaria. No, tu éxito puede empezar hoy empezando a orar en tu camino al trabajo todos los días. Esa hora, de media hora, 15 minutos que vas al trabajo, aprovéchala. Y di, este tiempo va a ser mi tiempo con Dios. Aquí no hay nadie, nada más yo. Y voy a orar. Y voy a empezar a crear buenos hábitos de quién quiero ser. Y la realidad es que esos buenos hábitos, así como en Daniel, se van acumulando. Y vas a darte cuenta que tu vida, mi vida va a ser transformada. Y luego Dios nos empieza a abrir camino. Se nos empieza a abrir camino con Dios. Se nos empieza a abrir camino con la gente. Porque una persona organizada, una persona dedicada, una persona fiel, una persona amable, una persona que es dadora, una persona que es responsable, que hace las cosas que se le piden, una persona que le pueden confiar algo, donde quiera cabe, ¿sí o no? Donde quiera. ¿O cuántos de ustedes quieren tener ahí a su alrededor personas no desorganizadas,
que les valga gorro todo, que a mí no me importa, yo así soy. Y ahí después, si a poco no hasta en nuestros matrimonios no funciona así. Si yo dejo mi ropa tirada, mi esposa me va a andar diciendo. ¿Por qué? ¿Porque no me ama? No, porque no queremos una casa desorganizada, porque no queremos las cosas tiradas. A mis hijos, miren, yo a mis hijos los amo mucho y quiero que Dios haga las cosas en su vida que Dios tiene, y oro por que Dios lo haga. Pero cuando hacen algo incorrecto, yo les digo. A veces nosotros pensamos que con Dios es, no, hay que orar nomás, hay que Dios. Imagínate que yo hiciera así con mis hijos. Dios, mira a mi hijo, ahí dejó tirados sus calzones. Dios, háblale a su corazón para que los levante. Imagínate eso. Qué ridículo se oye, ¿sí o no? ¿Por qué pensamos que a veces funciona así? No, claro que Dios es el que da el carácter, da la fe. Claro, pero luego yo tengo que venir y decirle, hijo, cada vez que te cambies tienes que recoger tu ropita, ir a tirarla ya. Cada vez que llegues aquí tienes que hacer tu tarea. Cada vez que tú te levantes, alzas tu cama. Porque así es como somos buenos administradores de lo que Dios nos da. Lo que estábamos leyendo, lo que estamos leyendo ahí en Timoteo, versículo 10 de Timoteo 3, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como líderes o como lo que sea en la iglesia. Si pasan el examen, entonces que sirvan. Si pasan el examen, o sea, las cosas no es, en el trabajo es igual. No sé por qué pensamos a veces que no importa, Dios me va a abrir camino aquí, yo aquí tirado de panza haciendo, ¿no? ¿Por qué pensamos que es así las cosas? No funcionan así. En el mundo tampoco funciona así. Tú puedes orar todas las mañanas y decir, Señor, ábreme camino, que me hagan manager en mi trabajo, y luego llegas tarde al trabajo todos los días y luego no haces el trabajo, te van a dar una patada en el trasero aunque hayas orado todas las mañanas. Y te van a sacar del trabajo. Es la realidad. La realidad es que la fe que tenemos en Jesús tiene que ser reflejada en lo que hacemos cada día. O sea, yo creo en Jesús, yo creo en ti, Dios. Yo quiero que me abras camino. Dios, ábreme camino en mi trabajo para tener un mejor puesto. Y luego soy el primero que llega ahí, antes que todos. Y cuando me piden algo que hacer, soy el primero en entregar el trabajo. No espero hasta el último día, el último minuto y la última hora. ¿Por qué? Porque yo creo que Jesús me puede abrir camino y espero en su favor y mi confianza está en Él. Y por eso es que hago lo que debo de hacer. Por eso es que desarrollo mejores hábitos. Cada uno tenemos lugar. Yo soy el primero que necesito cambiar cosas, necesito adoptar más cosas, quiero leer más. Esa es una de mis metas. Yo quiero leer más. Quiero escuchar más, mejores cosas. Quiero poder orar más. Quiero orar más con mi esposa, es una de mis metas. Quiero orar más con mis hijos. Nada menos ahorita estaba pensando, digo, necesito orar más con mis hijos mientras estábamos ahí. Y estaba pensando, porque estoy pensando en esto. Y dije, voy a tener que orar con ellos uno de los días cada día, con uno y con el otro. Pero orar más tiempo con ellos, personalmente con ellos. ¿Qué cosa tú y yo necesitamos hacer? El Señor tiene favor para tu vida, así como con Daniel. Miren, Daniel también podría haber sido el mejor de todos, pero fue el favor de Dios sobre su vida. Tú y yo tenemos el favor de Dios. O sea, no pienses, no, yo confío en el favor. Si es que Dios me da favor, ahí me van a abrir camino. No, ya Dios te dio favor. Por eso es que necesitamos cambiar. Por eso es que necesitamos agarrar mejores hábitos. Ya Dios nos dio favor en Cristo, ¿sí o no? ¿Estás en Cristo? En Cristo somos una nueva criatura, por lo tanto tenemos su favor. Vamos a caminar en Él. ¿Cómo levantan sus manos conmigo? Y ahí usted solo, dígale a Dios. Dígale, Señor, ayúdame. Dime qué cosas necesito hacer, empezar a hacer. Esto es muy práctico en nuestra vida. Dígale, Señor, ¿qué necesito hacer yo? ¿Qué nuevo hábito necesito empezar? ¿Quieres, Señor, que deje algo? ¿Qué quieres, Señor, que comience a hacer? ¿Quieres, Señor, que empiece a cambiar cómo me alimento? Dime, Señor, ¿cuánto quieres que busque tu rostro? Y su respuesta va a ser que Él te quiere acerca de Él. Entonces tú y yo tenemos que decir, Señor, me voy a acercar a ti más.
Nos acercamos a ti, Señor. Nos acercamos a tu presencia, confiados en tu promesa y confiados en tus palabras. Y te pedimos que nos ayudes a desarrollar, Señor, cada día mejores hábitos para conocerte más, acercarnos más y ser más como tú. Porque al fin de todo, esa es nuestra meta suprema: ser más como tú. Ser como tú, Jesús. Ser como tú, Jesús. Yo quiero ser como tú, Jesús. ¿Cómo no adoramos a Jesús un momento para terminar este tiempo? Y le decimos: quiero ser más como tú. Cerramos este tiempo de adoración y quedamos despedidos.